creo que una alimentación se convierte en nuestro mejor aliado. Lo más importante es evitar esos problemas intestinales. A mí me bombardean los corredores sobre qué suplementación es la más correcta. Si tu alimentación no está bien ajustada en el día a día, por mucho que te suplementes, nunca vas a rendir como tienes que rendir. ¿Cuáles son las necesidades nutricionales de un maratoniano? ¿Qué alimentos no pueden faltar en su nevera? ¿Qué mitos hay que desterrar? Hablamos con José Garay y con Raúl Romero y vamos al maratón con Serrano. Serrano te acompaña en tu camino al maratón. Queremos trasladarte la experiencia de muchos años preparando carreras y ayudarte a lograr tu objetivo cruzando esa meta. Al maratón con Serrano. José Garay, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Rafa, ¿qué tal? Qué importante la nutrición, ¿no? Para un atleta, para un corredor, para alguien que se enfrenta a un maratón. Sin lugar a dudas, hemos comentado en nuestros podcasts que entrenar no solo es ponernos unas zapatillas y salir a correr, ¿verdad? Entrenar es cuidar nuestro organismo, cuidar nuestras estructuras. Y para poder salir a correr cada día y para poder realizar todas aquellas actividades que a lo largo del día pues tenemos que realizar, necesitamos la energía. Y la energía pues la tenemos que adquirir a través de los nutrientes, es decir, de toda esa alimentación que nosotros tenemos que ir ingiriendo, ¿no? Y además es una alimentación pues que va a dependiendo del tipo de entrenamiento que realicemos, ¿no? Para poder tener más unos sustratos energéticos, para poder tener otro tipo de sustratos energéticos y sobre todo una planificación como es el maratón, donde vamos a hablar de muchas semanas de entrenamiento. Creo que una alimentación se convierte en nuestro mejor aliado, se convierte en un pilar fundamental para que el corredor tenga la energía, que luego tenga la recuperación y que sepa muy bien qué tiene que comer pues para poder tener su cuerpo siempre en las mejores condiciones posibles. Necesitamos gasolina. Y vamos a preguntarle por ello y tenemos invitado a Raúl Romero, que es nutricionista. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estás, Rafa? Muchas gracias por invitarme aquí. Estoy muy contento de estar aquí, de poder compartir con todos vosotros pues cosas sobre nutrición, concretamente pues sobre nutrición en runner, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y como bien dice él, pues obviamente la nutrición es la energía, ¿no? que necesitan todos los corredores, no solo para rendir más, sino para recuperar mejor, que también es muy importante. ¿Qué hace falta? ¿Qué hay que comer? ¿Cómo tiene que ser la alimentación de alguien que se enfrenta a 4 semanas de preparación para correr un maratón? Es una buena pregunta. Sería una contestación muy amplia, pero por hacer un resumen e intentar no alargarme mucho, la nutrición de una persona que se enfrenta a una maratón y que está pues en un periodo más cercano a esta competición debería ser una dieta alta en carbohidratos. La base de la nutrición para cualquier deportista de resistencia siempre debe ser los carbohidratos. Obviamente tenemos que meter una cantidad de proteínas concreta, una cantidad de grasas, porque son nutrientes esenciales y no pueden faltar, pero lo que nos va a dar la energía y la recuperación para esos entrenamientos son los hidratos de carbono. ¿Qué alimentos no pueden faltar en la nevera? Pues cualquier alimento rico en hidratos de carbono. Ya podemos hablar de arroz, podemos hablar de pasta, podemos hablar de pan, podemos hablar de legumbres, de patata, de boniato. Cualquier alimento que sea rico en hidratos de carbono va a ser esencial para preparar una maratón con las garantías de si quieres rendir y si quieres recuperar. José, ¿cuáles son las dudas que más veces escuchas en cuanto a alimentación por parte de los corredores populares? Sí, mira, yo creo que es importante que hoy en nuestro podcast pues podamos, gracias a tener la presencia de Raúl, a poder resolver esas dudas, ¿no? Yo creo que existe una amplia bibliografía también en estos momentos a nivel de nutrición. Afortunadamente, los que llevamos ya muchos años en el mundo de las carreras hemos visto cómo ha ido evolucionando el tema de la alimentación, pero sobre todo ha ido evolucionando también la mentalidad del corredor. El corredor se ha dado cuenta que necesita esa energía que es tan importante pues para poder estar cada día entrenando. Hablabas de la recuperación también como un factor fundamental que la alimentación es capaz de aportarnos. Pero a mí me gustaría que nos mostraras, por ejemplo, un día de cualquiera de estos corredores que no olvidemos que son corredores, pero principalmente son padres de familia, madres de familia, son trabajadores, tienen una agenda muy extensa, tienen, bueno, pues un puzzle que hacer en ese día, ¿no? Que es muy complicado. Entonces, para cualquiera de nuestros corredores populares, ¿cómo sería aproximadamente esa alimentación equilibrada que deberían tener para poder llevarlo todo a cabo? Es una pregunta muy bien formulada porque la mayoría de corredores con los que yo trabajo, y creo que la mayoría de corredores que existen son corredores populares, que son padres, son trabajadores, son autónomos, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, siempre tienen que hacer encaje de bolillos para no dedicar mucho tiempo a la cocina, pero poder aportar todos los nutrientes que necesitan para disfrutar de su deporte favorito. Es decir, si al final un corredor
va a correr o se prepara una maratón pero no está disfrutando porque no está recuperando bien, siempre está hecho polvo y no rinde como quiere, pues obviamente pues al final se preguntará ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Entonces, contestando a tu pregunta, una alimentación que puede llevar pues un padre de familia, cualquier persona que se prepare una maratón y que sea una persona pues mundana, ¿no? Como digo yo siempre, es una alimentación, primero, que pueda compartir con su familia, es decir, que no tenga que hacer comidas especiales ni comer aparte de lo que come su familia. Segundo, que si trabaja fuera o tiene que comer fuera, pueda cubrir esos nutrientes, es decir, que no sea nada especial ni nada raro de encontrar fuera de casa o poder transportar. Y tercero, que le guste y que pueda mantener en el tiempo. De nada serviría que nos preparásemos una maratón, que esta persona pues haga una dieta o un menú durante 12 semanas o 16 semanas, lo que dure el periodo específico, y cuando acabe pues haga algo totalmente diferente porque eso no le ha gustado, ¿no? Entonces, lo principal para hacer un menú para una persona que se está preparando pues una maratón, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que tiene que ser un menú alto en carbohidratos, pues tiene que incluir alimentos que esa persona ya incluya de forma habitual en su dieta, ¿no? Entonces, pues por la mañana mucha gente puede tomar pan para hacer tostadas, puede tomar avena, puede tomar cereales de maíz, cualquier cosa que él consuma de normal, pero que sea alto en carbohidratos, como estos alimentos que he dicho. A media mañana o a media tarde, pues siempre recomiendo consumir piezas de fruta, ¿no? La pieza de fruta, pues al final es un carbohidrato que es el más saludable que existe y aparte aporta carbohidratos y sobre todo aporta agua, que nos ayuda a estar hidratados durante el día para luego empezar los entrenamientos hidratados y no perder rendimiento por esa causa, ¿no? Luego las comidas principales, ya sea comida o cena, ahí ya metemos carbohidratos más complejos por el simple hecho de que nos sentamos a comer y que tenemos algo más de tiempo, para aquellos que lo tienen, ¿no? Pues arroz, pasta, podemos meter también postres, fruta, yogures, podemos meter también pan, es decir, carbohidratos más complejos y que pues nos sentamos a comer y que no tenemos que llevar a ningún sitio, ¿no? Pero también para decir algo más concreto y que no sea simplemente esto, o sea, tenemos que tener en cuenta que una dieta alta de carbohidratos no es simplemente comer carbohidratos y ya está, ¿vale? Un corredor que está preparando una maratón debería estar consumiendo alrededor de 5 gramos de carbohidratos por kilo de peso, ¿vale? Pues una persona pesa 70, pues alrededor de 150 gramos de carbohidratos por kilo de peso, ¿vale? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y luego, según el entrenamiento sea más fuerte o menos, que de esto podemos hablar luego, pues habrá que variar esa horquilla de consumo de carbohidratos. Pero como base, lo que he dicho, una alimentación que pueda mantener en el tiempo, con alimentos que pueda compartir con su familia, que ya consuma habitualmente y alrededor de unos 5 gramos de carbohidratos por kilo de peso. Nos encontramos con corredores que tienen horarios muy complicados para poder sacar tiempo para entrenar. Corredores que se levantan muy pronto, a las 5:30 de la mañana. Ya hay gente que está aquí en Valencia en el río corriendo o por las calles de cualquier ciudad, corredores que a lo mejor no pueden entrenar hasta las 9 de la noche después de toda una jornada de trabajo. Esto en ocasiones les genera muchas dudas, ¿no? Porque yo tengo algún corredor que me dice, es que llego al entrenamiento, llego vacío, no tengo la suficiente energía. ¿Cómo se puede resolver para estos corredores que tienen esos horarios de entrenamientos, ¿no? O bien a primera hora de la mañana o bien por la noche. Es una pregunta muy interesante porque es lo que ocurre habitualmente, ¿no? Con estas personas que pues son padres, tienen trabajo, tienen hijos, tienen que ocuparse de todo lo que pues conlleva tener una vida familiar. Y no es algo difícil, pero sí hay que tener ciertas cosas en cuenta, ¿vale? Aparte de lo que he dicho antes, si por ejemplo una persona entrena a primera hora de la mañana, es fundamental que la noche anterior y en la merienda consuma carbohidratos. Es decir, siempre nos han dicho que si comes carbohidratos por la noche, pues puedes engordar. La realidad es que si entrenas al día siguiente a primera hora, lo único que va a hacer es beneficiarte, porque vas a salir al día siguiente con los depósitos llenos. Sobre todo si entrenas muy pronto y no tienes tiempo de desayunar, que no hay ningún problema en no desayunar. Es decir, no pasa absolutamente nada, pero sí que tenemos que consumir carbohidratos por la noche. Igualmente, la persona que entrena a última hora porque lleva todo el día trabajando y ya está cansada, ahí lo que hacemos es incluir los carbohidratos a última hora del día. Para también dejar como algo de forma más concreta dicho, igual que he dicho antes que consumir unos mínimos de 5 gramos de carbohidratos por kilo de peso, aquí te diría que deberíamos de concentrar esos carbohidratos en un 60% del total que consumimos alrededor del entrenamiento. Pues en las 2 horas anteriores, en las 2 horas posteriores, un 60%. Y si es a primera hora de la mañana, pues en la noche anterior. ¿Vale? Es decir, pues si consumimos 350 gramos de carbohidratos porque pesamos 70 kilos, pues un 50-60% de esos 350 gramos deben ir alrededor del entrenamiento. Así como el entrenamiento evoluciona a lo largo de las 16 semanas, ¿la alimentación también tiene que hacerlo? ¿También es diferente la alimentación en la primera semana y en la semana 16? Sí que evoluciona, pero no tanto como nos pensamos, ¿vale? Es decir, evoluciona más que nada porque el entrenamiento es más exigente y quemamos más calorías. Y esas calorías pues tenemos que consumirlas también en forma de comida porque si no pues al final vamos a ir afinando la última parte y cuando estamos en déficit calórico y perdemos peso, pues el rendimiento no puede ser el óptimo, ¿vale? Entonces sí que debemos de comer un poquito más,
Pero eso no hay que hacer tampoco nada complicado ni comer más cantidad de comida en el día a día, sino eso lo que vamos a hacer es consumir más carbohidratos durante el entrenamiento y justo al terminar. Es decir, cuando ya llegamos a ese final del periodo específico donde metemos tiradas largas de 30 kilómetros, 20 largos, entrenamiento de series más intensos donde encadenamos pues series más intensas y más largas, pues ahí lo que tenemos que hacer es, o lo que hago yo normalmente con mis deportistas, que es algo fácil, suplimos esas calorías que gastamos de más respecto al inicio de la preparación de maratón, es o bien incluimos más carbohidratos durante el entrenamiento en forma de isotónico o geles, depende cómo entrene la persona, pues se incluirá una cosa u otra, o también en forma de recovery, ¿vale? O sea, al principio de la preparación de maratón no incluiría recovery, pero al final, las últimas 4 o 8 semanas sí, porque de esa forma estamos mejorando la recuperación y supliendo esas calorías que estamos gastando de más al aumentar la intensidad y las tiradas largas. Es un tema también muy interesante que comer antes y después del entrenamiento, ¿no, José? Sí, ahí está la clave, ¿no? Es decir, un corredor que está entrenando prácticamente cada día, o bueno, nuestros corredores populares que pueden entrenar 5 sesiones a la semana, es decir, 5 días, tú tienes que tener en cuenta no solo lo que yo estoy entrenando, sino qué es lo que tengo que entrenar al día siguiente, o qué es lo que tengo que entrenar de aquí 2 días. Imagínate que hoy es miércoles y tengo un día de calidad, tengo un día de series, y el sábado tengo que hacer una tirada larga, imagínate, ¿no? Yo creo que es muy importante a ese nivel que el nutricionista te vaya preparando para saber, oye, qué tengo que tener para la energía, para las series, pero una vez acabe las series, qué tengo que comer para ir recuperando, porque sé que 2 días después, pues tengo que hacer una tirada larga, ¿no? Como ha dicho Raúl, creo que eso es súper importante. Pero yo al hilo de lo que estás comentando, ha lanzado la pregunta muy bien sobre cómo evolucionando la alimentación. La última semana, que es esa semana tapering, esa semana en la que hay un descenso importante de volumen de entrenamiento, ¿no? Donde los corredores se van poniendo más nerviosos, se va acercando el gran objetivo. Está esa famosa dieta disociada escandinava, ¿no? En la que la última parte final la gente está muy empeñada, ¿no? En comer mucho carbohidrato para llenar esos depósitos. ¿Qué opinión tienes y cómo enfocarías tú a nivel de alimentación esa última semana? Esa última semana es muy importante a nivel de nutrición, ya no solo por cargar de carbohidratos, que no es lo fundamental, aunque siempre nos han dicho que sí, sino por evitar las molestias intestinales luego en la maratón. Entonces, esa última semana, pues sí, se pueden incrementar un poco los carbohidratos, depende del nivel de la persona. Si me dices que vas a correr una maratón en menos de 3 horas, vas a ir muy rápido, pues entonces podemos incrementar el nivel de carga de carbohidratos, porque vas a hacer la maratón bastante intensa. Una persona que la haga en 4 horas o más, no vale la pena que haga una carga de carbohidratos. Eso es lo primero. Y luego, a raíz de esto que has dicho, también me gustaría comentar una cosa. Siempre se ha hablado de la carga de carbohidratos previa a una carrera, a una maratón, etcétera. No es lo más importante, pero sí, como he dicho, lo más importante es evitar esos problemas intestinales. Entonces, no haría una carga de carbohidratos, pero sí limitaría o eliminaría algunas cosas previas a una carrera importante, ¿vale? Obviamente esto que voy a decir se tiene que probar pues 3 o 4 semanas antes o 2 semanas antes de una tirada larga. Pero los cambios que haría en los 3 días anteriores o 4 días anteriores a una maratón, ¿vale? Serían limitar la fibra y limitar las grasas. Para limitar la fibra y limitar las grasas, lo que hacemos es bajar un poco la cantidad de fruta de 5 piezas o 4 a 2 y bajar la cantidad de verdura. Si estamos consumiendo pues unos 300, 350 gramos en cada comida principal, bajarlo a 100, por ejemplo. Y luego, para bajar la cantidad, los gramos de grasa que estamos consumiendo y no tener problemas de digestión luego en la maratón, lo que hacemos es pues bajar esos alimentos grasos que podemos consumir durante el resto de la preparación de maratón, ¿vale? Y meter alimentos más limpios. Pues limitamos un poco más los frutos secos, limitamos un poco más el aceite, el aguacate, consumimos más pues pollo, pescado que no tenga tanta grasa. Y entonces ahí el problema cuando hacemos esto no es que hagamos una carga de carbohidratos, que esas calorías que quitamos de las grasas tenemos que suplir con otra cosa para no entrar en déficit calórico justo antes de la maratón. Entonces se meten un poco más de carbohidratos, pero siempre sin fibra. Arroz blanco, pasta. La persona tiene que elegir el carbohidrato que más le guste, ¿vale? Que mejor se sienta cuando pues, coma esas cantidades, pero siempre son limitados en fibra y para suplir la cantidad de calorías que quitamos cuando bajamos las grasas. Hablamos mucho de carbohidratos. ¿Cuál es el papel de la proteína? Vale, la proteína tiene un papel obviamente importante, es un nutriente esencial en cualquier deportista y también en personas que son sedentarias, pero sobre todo en deportistas, porque se encarga a nivel de recuperación, de reestructurar esas fibras que se rompen durante el entrenamiento. Se le ha dado, a raíz de esta función que tiene de recuperación de la masa muscular o de las fibras musculares, se le ha dado una importancia quizá demasiado grande, ¿no? Porque siempre se ha dicho, pues si comemos más proteína, recuperamos antes
o hacemos esas fibras más fuertes o recuperamos más rápido. No se puede recuperar más rápido porque, para que lo entendáis, vuestra fisiología, vuestro organismo va a recuperar las fibras todo lo rápido que puede. Y no por tener más ladrillo vas a construir una casa antes. Sin embargo, sí que se recupera más rápido comiendo carbohidratos, pero por el simple hecho de que los deportistas amateur no suelen comer los carbohidratos que necesitan. Entonces, al incluirle los carbohidratos que necesitan es cuando recuperan más rápido. Siempre se da importancia a la proteína, se consume mucha proteína, eso hace que no se consuman los carbohidratos que necesitamos en deportistas amateurs. De hecho, hay muchos estudios que hablan sobre esto. Entonces, cuando un nutricionista baja la proteína que tiene que consumir esa persona a 1,6 gramos al día repartido en 4 o 5 comidas iguales y sube los carbohidratos, esa persona empieza a recuperar bien. Pero empieza a recuperar bien por el simple hecho de que el entrenamiento siguiente empieza con los depósitos llenos y puede rendir más. Y eso se hace una bola de nieve. Has hablado, Raúl, de algunos de los mitos y falsas creencias. No sé si todavía nos quedan más en el tintero de las que te encuentras en tu consulta, que aquellos corredores que van a participar en un maratón te plantean y dices, pues mira, no, lo cree todo el mundo, pero eso no es así. A ver, hay muchísimos mitos y muchísimas creencias que no son así. Podríamos estar aquí hablando mucho tiempo. Pero quizás la que más me encuentro yo, por lo menos en la consulta de nutrición o cuando pues, alguien llega a mí, es la típica de prefiero consumir más grasas porque las grasas, como yo no hago la maratón a una intensidad muy alta, va a ser mejor para rendir, ¿no? Porque los carbohidratos como que funcionan cuando vamos a intensidades altas en series, etcétera, ¿no? La realidad es que nosotros mientras hacemos ejercicio consumimos, pues hay varios sustratos, pero consumimos principalmente dos sustratos, grasas y carbohidratos. Si falta uno de los dos, vas a rendir menos, porque se utilizan los dos, no se utiliza únicamente uno. Entonces, por ejemplo, es uno de los mitos que más me encuentro, ¿no? Siempre, pues, no, como la maratón, pues, la hago a tantas pulsaciones o en zona 2 o lo que sea, ¿no? Y en ciclistas también se ve mucho eso. Pues prefiero tener una alimentación alta en grasas, no consumir tantos carbohidratos y así voy a ir igual de bien y no tengo que comer tantos carbohidratos por lo que sea, porque no me gustan o lo que sea. Eso es erróneo, te vas a quedar vacío antes y lo que vas a provocar es que arrastres fatiga antes, ¿vale? Arrastrar fatiga antes, pues no solo significa que rindas menos en ese entrenamiento, sino que vas a recuperar peor para el siguiente y que vas a empezar en peor forma el entrenamiento siguiente. Y luego también, pues obviamente, cuando estás en un estado de fatiga crónico, que aumenta el riesgo de lesión. ¿Tú te encuentras con algún mito que se repite muchas veces de aquellas personas a las que entrenas para un maratón? Recuerdo que en uno de los episodios anteriores nos decías, una de las grandes evoluciones, de las grandes innovaciones que se han introducido en el entrenamiento, la preparación de un maratón, tiene que ver con la alimentación, con la nutrición. Sí, mira, es una cosa súper interesante. Vivimos en el mundo de la suplementación también. Nos encontramos con grandes empresas que se dedican a la suplementación, grandes, no sé, influencers que hablan de suplementación y entonces a mí me bombardean los corredores sobre qué suplementación es la más correcta, qué marca es la más correcta, cuándo tengo que tomar esa suplementación. Yo siempre les hablo que hay que acudir siempre al especialista, punto número 1. Eso está clarísimo. Es decir, oye, hay que ir a un nutricionista y que sea él el que paute y que te dé los consejos. No nos podemos guiar, ¿no? Por lo que vemos por ahí, ¿no? Por redes sociales, etcétera. Pero tenemos una amplia oferta a nivel de suplementación. Los corredores lo utilizan. ¿Qué opinas de la suplementación y cómo se podría, pues completar junto con la alimentación, ¿no? Sí, es muy importante eso que has dicho, porque antes de empezar a explicar sobre suplementación me gustaría decir una cosa, y es que si tu alimentación no está bien ajustada en el día a día, por mucho que te suplementes, nunca vas a rendir como tienes que rendir. Eso es el primer punto y es muy importante. Una vez que entiendes esto, obviamente los suplementos nos pueden ayudar. Yo aquí me gusta siempre diferenciar dos tipos de suplementos. Los suplementos que nos aportan carbohidratos, como son los geles, el isotónico, etcétera. Es un tipo de suplementos que para mí no están considerados ni suplementos, serían como comida, por así decirlo. Y luego hay otro tipo de suplementos que son pues las ayudas ergogénicas, ¿vale? Pues ya hablamos de creatina, cafeína, bicarbonato, nitratos y otro tipo de suplementos, ¿no? Cuando hablamos de carbohidratos del primer tipo que he dicho, que yo para mí lo considero como comida, sí que creo que en ciertas ocasiones pueden ser casi necesarios, ¿vale? Si una persona quiere rendir mucho, quiere llegar a su máximo rendimiento, para hacerlo tiene que consumir carbohidratos durante el entrenamiento y durante la carrera, ¿vale? La maratón. Y es fundamental. De esta forma, siempre que se pueda, priorizar el isotónico antes, por ejemplo, que los geles. Después del isotónico, lo que más te ayudaría a rendir más serían los geles. Y después de eso sería la comida sólida, pero la verdad que en runners no tiene mucho sentido, no sé que hablemos de trail, ¿no? Más en ciclistas. De esta forma, un isotónico y un gel tiene que estar formulado de una determinada manera. No puedes comprar el que quieras o hacerlo tú de la forma que tú quieras. Sino que un isotónico y un gel tienen que tener simplemente dos carbohidratos, ¿vale? Uno es maltodextrina y otro es fructosa.
Esto no es porque sea capricho mío ni porque yo me lo invente, sino porque la evidencia científica nos dice que la forma en que tú puedes consumir más carbohidratos te pueden sentar mejor, es decir, no tienes problemas intestinales y los puedes oxidar, es decir, utilizarlos como energía más rápido, es con la combinación de estos dos carbohidratos. Entonces, siempre que consumamos una bebida de carbohidratos, un isotónico o un gel, tiene que tener estos dos carbohidratos únicamente, maltodextrina y fructosa. Y las proporciones, pues siempre el doble de maltodextrina que de fructosa. Dicho esto, y quedando bien claro el tema de los carbohidratos, los otros tipos de suplementos, que son los que nos ayudan más pues a nivel de rendimiento, también vale la pena decir que en estudios se ha visto que la mejora del rendimiento consumiendo cafeína, creatina, betalanina, bicarbonato y nitratos, que son los únicos 5 suplementos que funcionan a nivel de running, es del 1 a un 3-4%. Es decir, no tiene tanta importancia como se le da en redes sociales, no tiene tanta importancia como el marketing que vemos todos los días, pero bueno, la gente lo consume y si lo consume, pues obviamente hay que explicar cómo hacerlo, ¿no? Para que ya que lo consumen, pues que lo aprovechen. Entonces, de verdad, que es solo para corredores y para el 90% de deportistas de resistencia, los únicos 5 suplementos que valen la pena a nivel de rendimiento son cafeína, creatina, bicarbonato, nitratos y betalanina. No hay otro suplemento que haya evidencia científica y que funcione en deportes de resistencia. Y hay otro melón importante que me gustaría abrir ahora, que es el desayuno el día de la carrera. ¿Qué hay que desayunar? Esa pregunta es súper típica, también me la hacen mucho, sobre todo cuando se va acercando la carrera, ¿no? Cuando ya van quedando pocas semanas para la media maratón, cuando ya van quedando pocas semanas para la maratón, siempre me preguntan, Raúl, me quedan 2 semanas para la maratón de Valencia, ¿qué tengo que desayunar? Súper típico, ¿no? Pues la realidad es que no tenemos que desayunar nada especial, ni tenemos que cambiar el desayuno el día de la carrera. Lo que tienes que tener es un desayuno, obviamente, alto en carbohidratos desde hace tiempo, que te siente bien, que te guste, que hayas probado en tiradas largas, que no hay ningún problema, ¿vale? Y ese es el desayuno que tendrás que consumir el día de la maratón. Pero no porque sea una maratón y vayas a hacer 10 o 15 kilómetros más que el día de la tirada larga más larga que has hecho, tienes que cambiar tu desayuno. O porque sea el día de competición tienes que cambiar el desayuno, ¿vale? El trabajo a nivel de alimentación tiene que estar hecho los últimos 4 días, contando el desayuno de 4 días antes de empezar la maratón como el desayuno. Y ahí tienes que hacer lo que he dicho antes, ¿no? Limitar la fibra, limitar las grasas, subir un poquito los carbohidratos y desayunar lo que desayunas siempre que sabes que es lo que te sienta bien. Es una pregunta que seguro que tú escuchas muchas veces también, José. Imagínate, muchísimo, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Raúl. La gente no puede desayunar nada distinto a lo que no está habituado a desayunar. Hay que ensayarlo todo. Y sobre todo yo les digo, fijaros, vais a correr un maratón, un medio maratón, la distancia que tengáis que correr, posiblemente a unas horas de la mañana que habitualmente muchos de ellos tampoco corren. Algunos corren por la tarde y de repente vas a correr por la mañana. O sea, no hagamos nada distinto a lo que no estemos acostumbrados porque nuestro cuerpo lo va a notar. Por eso hay que entrenarlo todo, efectivamente. Por eso también hay que entrenar esa alimentación. Pero vamos acercándonos poco a poco. Hemos estado hablando de cosas más genéricas, cosas más específicas, pero llega el día de la prueba, llega el día del maratón, ¿no? Y en el maratón nos encontramos pues corredores capaces de correr en 3 horas, en 3 horas y media, en 4 horas y media. ¿Cómo debería ser esa pauta estratégica de avituallamiento para los corredores? Vale, es una pregunta muy buena porque siempre me preguntan qué hay que comer durante la maratón o qué suplementos hay que consumir durante la maratón o la media maratón. Pero nunca me dicen pues la marca que va a hacer esa persona o el ritmo al que va a correr, ¿no? La realidad es que, como mínimo, durante el ejercicio, ya sea media maratón o cualquier ejercicio que vayamos a hacer así de forma intensa, deberíamos estar consumiendo, también depende un poco del ambiente en el que estemos, 2 cosas fundamentales: agua y carbohidratos, ¿vale? Esas 2 cosas son fundamentales. Y obviamente, si podemos añadir sodio, mejor, ¿vale? Hasta las 3 horas tenemos ahí un margen de que el sodio no es tan importante como si el ejercicio pasa de 3 horas, pero siempre ayuda a absorber mejor los carbohidratos. Entonces, mi recomendación siempre es mínimo. Esto hay que enseñarlo con la persona, hay que ver la tasa de sudoración que tiene, hay que ver, no es lo mismo correr aquí que correr pues, en un sitio más caluroso, con más o menos humedad, pero alrededor de 500 mililitros la hora, ¿vale? De agua. O si puede ser disotónico mejor, porque ya estamos metiendo ahí los carbohidratos. Y luego a nivel de carbohidratos, con el total de carbohidratos que consumamos, tiene que ser una persona que rinda pues alrededor de 4 horas o incluso más una maratón, pues 60 gramos de carbohidratos hora podría ya estar bien, ¿vale? Entre pues 50, 60, 70 gramos de carbohidratos hora. Y una persona que pues ya rinda más, que baje de las 3 horas, que vaya a hacer marca personal, que esté buscando su máximo rendimiento, pues sería lo mejor intentar llegar sobre los 90 gramos de hidratos de carbono hora. Habrá personas que lleguen a 100 y a 120, pero eso no va a ser lo habitual. No todo el mundo puede llegar a esas cantidades.
se puede llegar y hay que entrenarlo, pero no todo el mundo va a poder llegar. Pero alrededor de 90 gramos de carbohidratos hora podría estar bien. Y luego el agua exactamente igual, unos 500 mililitros la hora sería lo suyo. Luego, si hablamos de sodio, pues para personas que corren la maratón en menos de 3 horas, pues ajustamos el sodio en la horquilla que tenemos de necesidades a la baja, que es unos 400 miligramos de sodio la hora, que equivale a 1 gramo de sal por hora. Y si pues son personas que pues ya se pasan de las 4 horas para adelante, pues la horquilla de necesidad de sodio sube. Y tenemos que aportar alrededor de pues 600-800 miligramos de sodio la hora. Eso se puede hacer con suplementos, se puede añadir sal al bidón isotónico, o con pastillas de sales también se puede hacer. Estoy seguro que hay muchos corredores que están diciendo, oye, pero ¿cada cuántos kilómetros he de habituallarme? ¿Cada cuántos kilómetros he de tomar un gel? Uh-huh. Claro. O sea, lo mejor es realmente consumir el líquido de forma pues más o menos recurrente, ¿vale? Es decir, que durante toda la maratón, la media maratón, puedas ir bebiendo más o menos cada poco. Obviamente eso no siempre se puede, ¿no? Pues depende mucho de cómo estés acostumbrado a correr, si vas a correr pues con soft flash, si vas a correr cogiendo de los habituallamientos, cómo estén los habituallamientos, porque depende también cómo llegues y cómo esté podrás habituallarte o no, ¿no? Pero bueno, lo suyo sería pues sobre unos 500 mililitros la hora y repartirlo pues en 2-3 tomas, sí puede ser. Y luego los geles. Los geles yo siempre recomiendo no esperar mucho para tomarlos. Siempre se dice que como has desayunado antes, que el primer gel lo tomes en el minuto 40 o más tarde. Eso es un error. Lo que hay que hacer es repartir los geles más o menos del minuto 20 o 30 o incluso antes si se puede. Depende de los carbohidratos que consuma esa persona, ¿vale? Pues si podemos consumir el gel alrededor del minuto 20-25, mejor. Ten en cuenta que ese gel que consumimos no hace efecto a los 5 minutos. Es decir, tiene que pasar pues, el proceso de digestión, de absorción y el proceso de oxidación en sangre. Entonces eso, si te metes o comes un gel en el minuto 40, al final no estás comiendo nada en la primera hora. Y eso puede hacer que en la última arrastres fatiga. O que llegue pues el típico muro en el kilómetro 30, etcétera. Entonces, siempre que vayamos a consumir geles, si vamos a consumir 60 gramos la hora, hacemos una maratón en 3 horas y tenemos que consumir pues geles de 30 a 35, pues en el minuto 20, minuto 40, por ejemplo. Si es una persona que lleva bidón isotónico y ya lleva pues 40 gramos de carbohidratos en el bidón isotónico y va a tomar un gel de 30, pues el bidón isotónico lo reparte en la primera hora y media, se toma el gel en el minuto 30 el primero y los siguientes pues para hacer 60 gramos la hora pues 2, uno en el 20 y otro en el 40-45 de las siguientes horas y luego a partir de ahí mete agua, por ejemplo, ¿no? Es otra forma de hacerlo. O sea, hay diferentes estrategias, pero siempre teniendo en cuenta una cosa: no retrasemos el primer gel al minuto 40 o más tarde e intentemos pues consumir unos 60-80 gramos la hora. Tú, José, haces una diferenciación importante entre los corredores que van a participar en un maratón y aquellos que van a competir un maratón. También hay una diferencia importante, ¿no?, en la alimentación de alguien que quiere hacer una marca, que va a competir un maratón, o aquel cuyo único objetivo es cruzar la línea de meta. Totalmente. Al final, si una persona va a competir, va a hacer su marca personal. Esa preparación de maratón tiene que ser un poco diferente, ¿no? Ahí es cuando ya, pues, igual que él mismo se exige un poco más para hacer esa marca personal, nosotros como nutricionistas, supongo que los entrenadores también, le exigimos un poco más, ¿no? Como profesionales. ¿Y a qué me refiero con exigir un poco más? Ahí ya no vale decir come el gel en el minuto 20 o 25 o 30, come un poco más de carbohidratos la semana antes. Ahí todo va ya al milímetro, ¿vale? Y cuando digo al milímetro es, por poner un ejemplo, ¿vale? Pues la semana ya de periodo específico, ahí esa persona debe consumir, por ejemplo, lo que suelo hacer yo. Esto puede variar según la persona, según los ritmos, pero alrededor, para dar una horquilla, pues la alimentación de unos 5 gramos de carbohidratos por kilo de peso, días de descanso, 6-7 días de rodaje así, pues que no es tan intenso, y cuando metemos intensidad o tirada larga ya nos vamos a los 8-9 gramos de carbohidratos por kilo de peso, ¿vale? Y luego la semana previa a la maratón sí que hacemos una pequeña carga de 1 o 2 días, donde llegamos a los 8-9 gramos de carbohidratos por kilo de peso, aunque la carga de entrenamiento baje, y luego ahí sí que hacemos una pauta específica para cada persona de maratón. Para maratón y para media maratón vale la pena, si quieres rendir al máximo, hacer marca personal, llevar bidón isotónico. Para isotónico siempre es mejor que los geles a la hora de absorber los carbohidratos, absorber el sodio y oxidar esos carbohidratos, ¿vale? Pues entonces siempre, si puede llevar 1 o incluso 2 y llevar chaleco de 3 y llevar los 2 soft flash, mejor, porque para 2 horas y pico con 2 bidones estamos metiendo 80 gramos de carbohidratos. Y luego los geles, pues si puede tomar uno de 60 cada hora, en vez de meter 2 de 30, pues mejor, porque lo mete en el minuto 20 y ya tiene los 60 gramos y con los 40 del bidón hace 100 la hora. Vale, eso sería una opción. Y luego también con esas personas sí que utilizamos ya suplementación a nivel de cafeína, 45 minutos antes, 200 miligramos, ¿vale? Y luego ya a nivel de recuperación para los entrenos anteriores a la maratón,
Y sí que tenemos que mirar muy al milímetro pues los ritmos que ha ido, lo que ha gastado y cómo tenemos que recuperar y cómo tenemos que consumir esas calorías que ha gastado en cada entrenamiento. Pero eso ya es muy al detalle. Para una persona que no quiere hacer marca personal, todo esto quizá le viene grande. ¿Nos queda algo en el tintero, José? Una última cuestión, porque nos ha resuelto muchísimas dudas. Me encuentro con muchísimos corredores que tienen muchos problemas gástricos cuando se toman el gel. O sea, es una cosa bastante recurrente. Yo les digo que claro, que una cosa es tomar el gel en un ritmo de entrenamiento y otra cosa es tomar el gel en un ritmo de competición. Creo que son cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un poco tu recomendación? Y si en la propia competición, yo a veces les digo, oye, cuando te estés tomando el gel o el isotónico o estés bebiendo agua, incluso baja un poquito el ritmo. No es necesario que mantengas el ritmo, baja un poquito el ritmo, pero asegúrate de que estás ingiriendo la cantidad que necesitas. ¿Qué opinas de esto? Sí, eso es muy importante la pregunta que has hecho y es un problema muy recurrente. De hecho, te puedo decir que más del 50% de los corredores que vienen a mí ya vienen con problemas intestinales, ya sea por consumir gel o por otras cosas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando una persona tiene problemas intestinales, tenemos que ver si de verdad es por consumir ese gel. A lo mejor el gel está bien consumido en la carrera, ha bajado el ritmo, no ha tragado aire cuando lo ha consumido, etcétera, pero a lo mejor ese gel no es el adecuado. Entonces tenemos que observar que ese gel tenga una composición adecuada para que no nos siente mal al intestino. Lo que he dicho antes, los geles tienen que estar compuestos por solo 2 o 3 ingredientes: maltodextrina, fructosa y sodio. ¿Vale? Si tiene algún ingrediente más de esto, ya podemos sospechar de que quizás ese gel nos pueda sentar mal. Luego también, muy importante, estar hidratado. Si empezamos el ejercicio deshidratado y tomamos un gel, puede haber problemas intestinales. Por cada gramo de carbohidratos consumidos necesitamos otros tantos de agua para poder absorberlo bien. Si empezamos el ejercicio en estado de deshidratación o casi deshidratación, absorber esos carbohidratos en forma de gel cuando no estamos metiendo agua es difícil también, ¿vale? Para nuestro cuerpo y puede provocar problemas intestinales. Entonces, siempre antes de empezar un entrenamiento, antes de empezar una carrera, una maratón, observar que el color de la orina es claro, ¿vale? Para saber que estamos hidratados. Y luego durante el ejercicio hidratándonos. A lo mejor el primer gel nos sienta bien, pero el último mal, porque nos hemos deshidratado. Por eso es tan importante meter los 500, 600, 700 mililitros de agua, depende de la persona, para absorber bien esos geles. Luego, si estás hidratado, el gel en composición es correcto, es decir, tiene maltodextrina, fructosa y sodio y no tiene nada más, como mucho podría tener cafeína. El motivo por el cual un gel te puede sentar mal son muchos, pero generalmente es porque los días anteriores o el día anterior o ese mismo día que has entrenado o has competido, las comidas anteriores no están correctamente hechas. ¿Vale? Lo que he dicho antes de quitar la fibra y quitar las grasas previa a una maratón, una media maratón, es por también evitar estos problemas intestinales. Cuando nosotros consumimos grasas la noche de antes de una maratón, esas grasas tardan en digerirse, al día siguiente puede provocarnos problemas cuando consumimos los carbohidratos. Por eso es importante que los días antes de una maratón limitemos mucho la fibra, que es de lenta digestión, y las grasas, para no tener esos problemas cuando consumimos los carbohidratos. Y esto es lo más importante que podemos prestar atención. Luego también hay que ver, por lo que hemos dicho antes, que tomes el gel, bajes un poco el ritmo, no tragues aire. Que cuando tomes el isotónico bajes el ritmo un poco y no tragues aire, porque eso te puede provocar también problemas. Y luego también en entrenamientos en los cuales entrenas una intensidad alta, es decir, vas a hacer un ejercicio de series de que metes varias series a alta intensidad y tenemos que meter el gel. No tenemos que esperar a meterlo cuando acabemos las series o el día que estamos haciendo rodaje. Vamos a probar el gel en unas condiciones similares a las de competición. Raúl Romero Nutri en Instagram. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarme. A que le haya gustado este contenido, que me siga o que le dé un vistazo a mi Instagram, que es Raúl Romero Nutri, como tú has dicho, y un placer estar por aquí. José Garay, muchas gracias. Gracias. Vamos al maratón con Serrano. Este podcast es posible gracias a Serrano, marca de alimentación líder especializada en productos derivados de la carne. Su misión es inspirar a los consumidores para que incorporen a su forma de vivir hábitos de vida saludables basados en el equilibrio entre una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico. Al maratón con Serrano. Comparte este episodio y suscríbete en tu plataforma de audio preferida.